Bienvenidos a la segunda sesión del tercer seminario interuniversitario de alta divulgación, la violencia como instrumento de la acción política, Castilla en el siglo XV. Como sabéis, son sesiones dedicadas a presentar en términos no divulgativos, sino de una divulgación pensada para público universitario, con un poquito más de contenido, eh, a través de la cual trasladamos los resultados de nuestro proyecto de investigación, que es una forma de que los proyectos que están subvencionados por el Ministerio, pues aporten también algo al conjunto de la sociedad, no solo a los investigadores, a los profesores de universidad. La sesión de hoy está a cargo del profesor de la Universidad de Cádiz, Enrique José Ruiz Pilares, con el título Faccionalismo y conflicto político, su expresión en las sesiones de Concejo de Écija y Jerez de la Frontera. Como sabéis, todas las sesiones se desarrollan en media hora de ponencia y luego un turno de debate. Casi es aconsejable que los que no vamos a intervenir, pues apaguemos cámaras y audio para facilitar la presentación. Enrique, ¿compartes el PowerPoint? Perfecto. ¿Se ve? Se ve, perfecto. Yo ya he quitado audio, perdón, vídeo, quito audio. Perfecto, muchísimas gracias por la presentación, José Antonio. Y siguiendo la línea de la anterior ponencia, voy a hablar eso de faccionalismo y su conflicto político a través de lo que serían las sesiones del Consejo de Écija y Jerez de la Frontera. En este caso, soy consciente de que tengo que hacer una breve introducción para situarnos tanto en el marco de lo que sería Andalucía bajo medieval, pero la problemática de los bandos. Para quien no lo conozca, la Andalucía, que es una región además bastante compacta desde el nivel jurisdiccional, geopolítico, desde la Baja Edad Media, de los procesos de conquista de Fernando III y Alfonso X el Sabio, y después de la última fase del Reino de Granada por los reyes católicos, se divide en 4 reinos, de los que en este proyecto estoy trabajando el Reino de Sevilla, de Córdoba y de Jaén, pero sobre todo el Reino de Sevilla. Las características de Andalucía a finales de la Edad Media es sobre todo que hay un gran protagonismo de los señoríos y que esto de alguna manera va a influir también en la política de las facciones y los bandos locales, aunque creo, y esto es muy importante marcarlo, que se le ha dado bastante protagonismo en la historiografía al fenómeno regional, nacional, sobre el local, que es el que yo creo que es el más importante para entender la problemática de los bandos. Y claro, voy a quitar esa cantidad de señoríos y voy a situarme en las principales ciudades que hay en lo que sería Andalucía a finales de la Edad Media. En mi caso me voy a concentrar no en las dos grandes ciudades que serían Sevilla, Córdoba o Jaén, sino en dos ciudades de rango medio, pero muy importantes en lo que sería Andalucía, como es el caso de Jerez de la Frontera, que se sitúa al sur del río Guadalquivir y Écija justamente al norte. Muy brevemente, pero que hay que señalarlo, la bibliografía de carácter nacional, para lo que sería España, de referencia sobre el fenómeno de los bandos, linajes, facciones a finales de la Edad Media, está sobre todo una obra de referencia que son los trabajos de Milán Ladero Quesada, de María Concepción Quintanilla Raso y también de José María Monsalvo. El problema es que todas estas obras, y lo digo, son de los años 90, porque después no ha habido ningún trabajo general que aborde el ámbito castellano, español, para este periodo. Sin embargo, sí hay en el ámbito internacional trabajos de referencia para todo lo que sería el territorio y mucho más actualizado. En este caso debo mencionar sobre todo para el ámbito italiano los trabajos de Marco Gentile o de Andrea Sorsi. Si volvemos al ámbito andaluz, debemos señalar también, no tanto para el fenómeno de los bandos, pero sí para comprender lo que sería el gobierno y la problemática urbana, de nuevo a Miguel Ángel Ladero, Manolo González Jiménez y el caso también de Rafael Peinado Santaella, entre otros. Pero vuelvo a incidir a lo mismo, no hay trabajos monográficos sobre el problema de los bandos, de las facciones, y sí hay estudios, pero siempre muy generales, sobre el gobierno urbano. En este caso, y a través de lo que sería mi investigación durante la tesis doctoral y los años posteriores, y que se marcan también dentro de este proyecto,
he intentado hacer una reconstrucción de lo que sería el funcionamiento de la sociedad política urbana andaluza. Seré muy breve, pero creo que es fundamental entenderla para comprender el fenómeno de las facciones o de los bandos. En este sentido, y siguiendo una propuesta que ya avanzó en su trabajo sobre Cuenca José Antonio Jara y con pequeñas modificaciones por mi parte, podemos decir que a finales de la Edad Media, lo que sería la sociedad política urbana se puede distinguir de poder, sobre todo en una cúspide, lo que yo vengo a llamar una élite consejil, que viene a coincidir mayoritariamente con lo que entendemos como el regimiento, ¿no? Es decir, este órgano que del siglo XIV, de tiempos de Alfonso XI, es llamado Consejo Cerrado. Otro grupo intermedio, que se puede llamar élite de representación, élite parroquial, que controla no tanto el órgano de gobierno, pero sí un poder fundamental en lo que serían las diferentes collaciones o parroquias. Y después el amplio común, que una parte de él, al menos esa élite, controla sobre todo el fenómeno de arrendamiento y toda una serie de cargos menores, pero fundamentales para el funcionamiento de la vida urbana. Al final de todo queda el amplio común, que en los últimos años hemos podido manifestar que hay una mayor implicación política de lo que se pensaba, sobre todo a partir de los últimos años del siglo XV. Las facciones, también muy rápido, pero importante, en palabras de Óscar López, el origen está en antiguas disputas sin resolver, de la ineficacia de la justicia, de la ambición, de rivalidades enraizadas, transmitidas de padres a hijos casi como un mal genérico. Para que entendamos, y también aquí siguiendo la clasificación y las ideas de Calvo, habría que entender que casi desde la fundación, es decir, desde el origen de las primeras instituciones consejiles, tanto el ámbito castellano como en el ámbito andaluz del siglo XIII, podemos observar cómo en cada uno de los órganos del Consejo hay dos grandes facciones que pueden cambiar de una u otra manera, pero que rivalizan por el control del poder. En algún caso puede haber una tercera, pero es muy raramente. Sin embargo, ¿por qué funciona? ¿Por qué se establece estas facciones? Pues lo primero habría que ver que a pesar de haber facciones, lo normal es que una cohesión del grupo. Y lo voy a explicar. Los grandes problemas que tiene un gobierno urbano, una élite urbana, son, por un lado, los poderes regionales, es decir, pongo el caso de Andalucía, el Marqués de Cádiz, o lo que sería el Duque de Minas Sidonia, la presión que he señalado de las clases populares, sobre todo a final del siglo XV, y también ese ascenso de capas enriquecidas de esa élite del común que también quiere de alguna manera formar parte del grupo dirigente. Y también es importante que se cohesione el grupo dirigente para evitar una guerra de todos contra todos. Sin embargo, para poder solventar el problema de esa guerra contra todos, a veces la mejor solución es que haya dos partidos que rivalicen entre ellos, porque de alguna manera genera una verticalidad a la hora de articular el gobierno urbano. Ahora lo veremos. Conflicto local, conflicto nacional. Ya he señalado al principio que la historiografía ha marcado siempre el conflicto de los grandes poderes regionales, señores de turno, disputas por el control de la monarquía, y pongo, por ejemplo, la minoría de Alfonso XI, la pugna de Pedro I con Enrique de Trastámara o la debilidad política de Enrique. Esos son los momentos en los que las crónicas, sobre todo, hablan de bandos o facciones en diferentes ciudades del reino. Sin embargo, cuando bajamos, que es lo que vamos a ver aquí, a las actas al día a día, lo que vemos es una realidad completamente diferente y que no responde realmente a grandes conflictos, aunque en ocasiones sí, de nivel regional o nacional, sino a conflictos que surgen de esas rivalidades enraizadas que, como he mencionado antes, en palabras de Óscar López. Los bandos, también tengo que mencionar muy rápidamente que existen varios tipos de bandos. Para Andalucía, y siguiendo la clasificación de José María Monsalvo, hablamos de parcialidades o bandoparcialidades, es decir, estos bandos no están fijos, no están institucionalizados, no forman parte, sino que pueden cambiar a lo largo de los años o de las décadas. Caso que para el ámbito castellano sabemos que se institucionaliza dos grandes bandos que además se reparten los oficios. Esto en Andalucía no ocurre. Acceder a un oficio en Andalucía es una cuestión de prestigio o conseguir, en este caso, la compra de una voluntad o que el monarca de turno le permita acceder al regimiento o cualquiera de los otros oficios importantes. Para comprender el fenómeno de las facciones, y aquí creo que es importante, ahora que estamos imbuidos en la importancia de las humanidades digitales, he partido de dos realidades. Por un lado, los clásicos trabajos genealógicos, que para el caso de Andalucía sigue siendo una referencia, el profesor Rafael Sánchez Sau,
Y después, sobre todo, el análisis de redes sociales, que en este caso, en los últimos años, se han hecho bastantes trabajos muy relevantes para el caso, por ejemplo, de Valladolid. ¿Qué señalar? Que tanto los trabajos más tradicionales genealógicos prosopográficos como los estudios de análisis de redes sociales lo que me permite es comprender esas dinámicas, incluso cambios que se generan dentro de las facciones, sobre todo a través del fenómeno de los matrimonios o del padrinazgo, una realidad que, por cierto, debemos seguir estudiando en los próximos años. Vuelvo de nuevo al fenómeno de las facciones a través de un mapa, este procedente del Atlas de Historia de España de Fernando García de Cortázar, y en todas las grandes ciudades que he mencionado antes en el mapa, Jerez, Sevilla, Écija, Córdoba, Andújar, etcétera, podemos observar donde hay dos grandes familias que de alguna u otra manera están dividiendo el control del gobierno urbano. Sin embargo, sí señalo una cosa, y este mapa tiene un error, al menos mi percepción, es que siempre al final estamos hablando de las grandes familias, pero el liderazgo, por ejemplo, evidentemente en Sevilla los Guzmán y los Ponce de León no, pero por ejemplo en Jerez, que ahí viene Dávila o Villavicencio, ese liderazgo va cambiando, es decir, no es un liderazgo estante, sino que una familia u otra dentro de la misma facción o incluso cambiando de facción puede cambiar ese liderazgo. Para el estudio de lo que sería la composición y los cambios de las parcialidades, junto a la genealogía, junto a la prosopografía y el análisis de redes sociales, lo que me he ido es a la toma de decisiones en los consejos, sí, voto a voto, he ido viendo cómo iban tomando las decisiones. De ahí, esta es una referencia a mi tesis doctoral, pude ver cómo las 20 familias más importantes de Jerez, en diferentes décadas, aquí lógicamente está resumido porque se puede ver año por año, iban cambiando o no de las diferentes facciones. En el caso de Jerez, la llamada facción de arriba o la llamada facción de abajo. Había familias que se mantenían en ese sentido bastante estables en el tiempo, pero había otras que en este caso iban cambiando a lo largo de lo que serían las décadas por cuestiones mayoritariamente de familia. Si hablamos de facciones, lo primero que dice la historiografía es que habla del aspecto violento, es decir, y no hay espacio más violento de representación para el ámbito andaluz, aunque también se ha localizado en otros espacios, los juegos de caña o los juegos vinculados a lo que sería las diferentes, lo que llamaríamos hoy las corridas de toros. Es decir, aquellos juegos donde las diferentes facciones representaban a través de lo lúdico esas diferencias. En el caso, por ejemplo, de Jerez, es un dibujo del siglo XVI, pero que representa perfectamente lo que sería la realidad. Es un juego en el que cada uno de los bandos se situó a un lado de una plaza y a modo, podemos decir, de habilidad ecuestre y lúdica, se lanzan una serie de cañas. En muchos de los casos, ese juego, que en teoría era una demostración de quién manejaba mejor en este caso el caballo y sobre todo la habilidad de poder lanzar, en este caso una lanza entre unos y otros, terminaba siendo un juego violento que incluso para el caso de Jerez, el rey católico Fernando en el año 1477 tuvo que parar, entrar en caballo en medio de la plaza, porque evidentemente la situación que pasaba de un juego lúdico, como hoy sería, por poner ejemplo, cualquier rivalidad propia del fútbol español, terminó generando en una crisis bastante importante. Sin embargo, esa rivalidad que podemos ver en el día a día de la calle, que podemos ver en los juegos de caña, en los juegos de toro, etcétera, cuando vamos a analizar lo que sería la toma de decisiones en el mundo urbano, vemos algo que nos chirría. Y para eso utilizo la expresión, como dijo José Antonio Jara hace unos años, de que al final no iban muchos al consejo porque de alguna manera depositaban la confianza en sus líderes, que formal o informalmente representaban al resto de colegas. Es decir, en el regimiento, y ahí pongo un ejemplo del año 1494 y el año 1496 en Jerez, casi siempre, el 100%, el 99% de las ocasiones se tomaban las decisiones de buen acuerdo. Esto se da por dos motivos. Uno, porque las decisiones se tomaban no en el consejo, sino se tomaban fuera, y porque hay referencia a eso, antes de entrar, como hoy día podría pasar, se tomaban las decisiones y los acuerdos antes de entrar en el órgano fundamental de la vida urbana. Y después, porque no iban todos los regidores, jurados, oficios, no voy a entrar ahí, que había en este caso en los consejos andaluces, sino una representación normalmente de sus líderes, porque de alguna manera se confiaba en el que todos los votos se delegaban en los líderes de cada facción. Por lo cual, ¿dónde podemos ver realmente esos conflictos entre facciones?
Pues solamente en momentos muy puntuales de alguna de las sesiones anuales de los consejos. Elección de oficio, elección de un mensajero para la corona de algún señor puntual, o momentos de mayor crispación, tanto a nivel local o regional. Si solamente en esos momentos de crispación, porque ha habido un conflicto, porque ha habido cualquier trifulca, podemos ver perfectamente cómo se articulaban las facciones y cómo podían votar dependiendo de los favores que tuviesen uno u otro. Quitando eso, en la mayor parte de los casos parece que vivimos en lo más pacífico y una balsa además de remanso en los consejos donde no pasa nada y donde todos están contentos cuando sabemos por otras fuentes y por las crónicas que estaban constantemente en las calles generando toda una serie de conflictos. Voy a poner, porque así quiero ir acabando mi ponencia, con una serie de ejemplos en la que vamos a ver realmente que ese 1% de las sesiones anuales eran realmente conflictivas. Con un caso de Écija del 28 de julio de 1480, hay que elegir a la elección del provincial, es decir, el representante de la ciudad en la hermandad, que en este caso se celebraba en Sevilla. Oyeron ciertas palabras entre Fernando de Villanueva, alcaide de Morón y regidor de la ciudad, y Alfonso de Sayas el mozo. Alfonso de Sayas dijo que por cuanto él era diputado y había de ir a la junta que se hace en Sevilla, requería que le mandase dar quien con él fuese, alcalde o procurador e dineros para la misión. Y el alcaide Fernando Villanueva dijo a los dichos señores que por cuanto el dicho Alfonso de Sayas no había sido elegido en concordia, según las leyes de la hermandad, lo dicen, que elijan en concordia quién anda a ser. Alfonso de Sayas dijo que no, que realmente iba. Y a partir de ese momento se dijeron ciertas palabras el uno y el otro. Y en este sentido sabemos, además, que porque estaban en grande bullicio, no podemos así entender lo que cada uno de ellos decía. El corregidor de Hurtado de Mendoza intentó que callasen. Ellos no querían. Ante el temor que terminase eso, lógicamente degenerando en una lucha importante dentro y fuera, los mandó a que durante un día estuviesen fuera de la ciudad, en sus diferentes haciendas, en lo que sería el término de Jerez, para que se calmase. 3 días después, Fernando de Villanueva, uno de los implicados, denunció ante el corregidor que su rival había traído a la sesión del consejo una espada, siendo defendida por dichas armas. Sayas justificó que su oficio de provincial le permitía llevar las armas, pero como no era una costumbre, según sobre todo a partir del año 1477, que los reyes católicos pacifican la ciudad, la verdad que era bastante llamativo que en pleno conflicto trayese una espada con lo que significaba eso. Un año después, el corregidor Mendoza, ya harto de ese tipo de conflicto, dijo que porque el cabildo no se estorbe por voces, que ninguno sea osado de hablar en el cabildo, salvo el que se propusiere, el que le respondiere en otro alguno, so pena de un par de capones. Porque vemos, las sesiones capitulares eran muy diferentes a la realidad que nos parecen y en este caso nos describen, en muchos casos, las sesiones. Hay que necesito señalar que las actas capitulares andaluzas, al menos en el caso de Écija y de Jerez, no ocurre así desgraciadamente para Sevilla, son muy detalladas y aparecen en la mayor parte de los casos la toma de decisiones y los votos que en el caso de haya discrepancia de los diferentes regidores o jurados de la ciudad. Otro caso, en 1483, en este caso el corregidor es Gonzalo Gómez de Cervantes, un personaje de la élite sevillana, tiene que irse de la ciudad por unos asuntos personales y volver a Sevilla. ¿Y el problema cuál es? Y lo dice así, que no encuentra nadie que ejerza el dicho oficio de corregimiento, vistas y conocidas algunas diferencias que hay en esta ciudad, a causa de lo cual querría dejar persona que fuese tal que todos se contentase, que satisfaciesen con él, y no tuviese de él sospecha, ni escrúpulo, ni otro pensamiento duda, y tuviese la aprobación cerca de esto de los unos y de los otros. Es que por él, por ser nuevamente venido a la ciudad, no tiene noticia, es decir, llevaba poco tiempo, no tiene noticia de tal persona, sino de una persona en la ciudad que no tuviese, de alguna manera, sospecha de formar parte de alguna facción. Es que por esto, que dicho se debe elegir y nombrar es dejar que el dicho oficio a quien ellos elijan en nombre en concordia. En este sentido, y yo creo que es muy importante señalar que la ciudad está dividida en facciones. Lo que pasa es que al final, eso lo percibimos normalmente en momentos de conflicto, pero como podemos ver en este documento del corregidor Cervantes, la ciudad estaba dividida, hasta el punto de que no encontraba a nadie sin sospecha. Lo mismo ocurre, ahora vamos al caso de Jerez, el 8 de enero de 1490.
hay que elegir a la figura del procurador de la ciudad, si aquella persona que representa a la ciudad ante la Chancillería u otro poder, ya sea señorial o del realengo. Nuño Fernández de Villavicencio, regidor, propuso ¿a quién? A un primo suyo, primo hermano, Fernando de Gallego, que además decía, además era pariente de otros miembros del Cabildo, dijo, era persona que todos conocían, caballero fidalgo, es suficiente para tener el cargo. La propuesta no fue secundada por la facción contraria, como la de... Al final, después de varios días, se tuvo que elegir a Juan Román de Cuenca, de una familia muy secundaria, porque es hombre bueno, suficiente, sin sospecha, que no tenga parcialidad. Y aquí voy a poner el último caso de estudio, que además así me ajusto al tiempo que me han concedido, pero creo que es muy importante. En el año 1489 en Jerez, en el 28 de diciembre, hay una reunión que probablemente va a marcar los próximos 10, 12 años en la vida política jerezana. Durante cerca de 10 años, el corregidor Juan de Robles, un personaje muy conocido y además muy problemático, capitán de los Reyes Católicos en diferentes fases de lo que sería la Guerra Civil Castellana y sobre todo en la Guerra de Granada, un gran líder militar y sobre todo que era la persona que tenía que elegir una hueste muy importante como sería la Caballería Jerezana, era un nefasto hombre para dirigir lo que sería el Consejo. Entonces uno de los bandos, especialmente uno de los líderes del bando de arriba, propuso elevar todas las quejas al Consejo para que no se les renovase como corregidor. Sin embargo, el bando de abajo y uno de sus líderes también, el capitán y regidor Esteban de Villacrece, que además era vasallo de los Reyes Católicos, expresó que él jamás se conformó con los caballeros de este cabildo contra Juan de Robles, a causa de no poner a la ciudad en necesidad de gastos demasiados sobre el caso. Y aquí viene lo importante. Porque el dicho Rodrigo de Ulloa, contador mayor de sus altezas, le dijo que no fuesen, sí, que el Consejo de Jerez no fuese contra Juan de Robles porque era suyo, es decir, era de los Reyes Católicos. A pesar de eso, insiste otro regidor, en este caso Francisco de Zurita, si algunas personas de esta ciudad lo quisieren seguir contra el dicho Juan de Robles y sus oficiales, lo sigan por sí a sus propias costas, y no a costa de la ciudad. Es decir, las dos facciones se van a dividir, una facción va a apoyar al corregidor, apoyándose en la excusa de que era hombre de confianza de los reyes y que no tenía sentido demandarlo porque iban a perder, y otra de las facciones lidera lo que sería toda una serie de demandas que llegan a la corte. Finalmente, a la costa de estos regidores, terminan llevando a la corte las quejas y los reyes católicos hacen oídos sordos y terminan renovando a Juan de Robles. No solamente ocurre eso, sino que Juan de Robles va a terminar, y esto es muy importante, apoyando a una de las facciones, tomando el control de la ciudad, expulsando a otro de las facciones y sobre todo acusándolo a todos del delito de sodomía. Bueno, esto va a generar toda una serie de conflictos en la ciudad hasta el punto de que en el año 1499 uno de los grandes regidores del bando contrario, Francisco de Zurita, que antes lo he mencionado, termina asesinado en su casa de una manera muy sangrienta y esto va a generar lógicamente una serie de conflictos judiciales. A lo que viene, lo que podemos observar, no voy a entrar ahora en mucho más debate, es que el Consejo Jerezano, aquí pongo un ejemplo, en mi libro La Sociedad Política Jerezana trato este asunto en largo, no voy a entrar ahí, ¿vale? Lo que sí me interesa sobre todo es señalar que los conflictos de facciones, más allá de los grandes conflictos generales o regionales de lucha entre diferentes señores que tienen en este caso el control de los grandes territorios, son conflictos locales basados en problemas locales, a veces problemas de naturaleza que podemos entender pequeña, pero sobre todo el honor de alguien que de alguna manera se ha casado sin el permiso de alguna familia, es decir, toda una serie de conflictos de escala local, incluso el problema muchas veces de algunos pajes termina generando problemas entre grandes familias, es decir, son problemas locales que sobre todo se pueden observar en el día a día de las actas capitulares, y en ese sentido creo que analizar con detalle las actas capitulares es una buena manera de, sí, es cierto, hay muchas crisis, hay muchos problemas, hay mucho derramamiento de sangre puntual en las calles, pero el fenómeno de las facciones, lo que entendería la vida política, a través de lo que serían las actas capitulares, es muy rica en detalle y nos permiten conocer realmente lo que sería el día a día de la vida concejil, en este caso de las ciudades andaluzas, pero por extensión lo hemos visto en otros ejemplos del ámbito nacional y europeo. Pero a pesar de esta debilidad y esta fracción y estas facciones, por otro lado, podemos observar también cómo en la toma de decisiones los grupos llevaban acuerdos incluso en momentos de grandes crisis.
he puesto antes el ejemplo. En Jerez, en el año 1494 y 1496, a pesar de estar matándose en las calles, sabemos que tomaban decisiones. En el 99% de los casos en que estaban de acuerdo. ¿Esto qué responde? A que las élites gobernantes sabían que, a pesar de las facciones, ellos necesitaban estar unidos en los momentos importantes. Por el problema de los poderes exteriores, una nobleza territorial que, aunque no era la de el tiempo de Juan II Enrique IV, sigue siendo fuerte, una corona que a partir de las Cortes de Toledo en 1480, con los reyes católicos y la figura de los corregidores, se había hecho muy fuerte, y sobre todo un común que, con el apoyo estaba generando problemas, sobre todo en la gobernanza de las ciudades, generando constantemente conflictos que elevaban tanto al Consejo Real como a través de los pleitos de las diferentes chancillerías. Y como decía González Jiménez, por encima o por debajo, según se miren las cosas de la animática de los bandos, funcionaba la solidaridad de los grupos. Es decir, por encima de los bandos funcionaba la solidaridad de los grupos. El taparse uno a otro, el hoy por mí y mañana por ti. Así que más allá de la vida política, como podríamos ver día, más allá de los bipartidismos, que en el fondo el faccionalismo no más que un bipartidismo, la realidad es que había una solidaridad de grupo, que además basada en solidariedades verticales, es decir, desde el campesino que trabajaba en la tierra de uno, el artesano, hasta el líder de una facción, había una serie de solidaridades donde jugaba un papel fundamental el clientelaje y sobre todo el padrinazgo, permitían que, aunque estaban en conflicto y aunque terminaban matándose entre ellos en algunas ocasiones, en el día a día la solidaridad de grupo fortalecía a la élite y sobre todo evitaba que tanto por arriba como por abajo terminaran alternando ese poder. En ese sentido, y en mi resumen, es que había facciones en las ciudades, las facciones son de ámbito local, las facciones tenían lógicamente una ritualidad incluso violenta, pero en el día a día sobre todo lo que había era una solidaridad de grupo que se manifestaba en disputas X, pero que en el 99% de los casos, a lo largo de las anualidades, lo que generaba es sobre todo una élite consistente que permitió el reinado de los reyes católicos, que es el que yo me centro, un gobierno de la ciudad bastante sólido y una toma de decisiones en consonancia, a pesar de unas cuestiones, con, en este caso, la fortalecimiento de la élite frente a esos poderes, sobre todo de la monarquía. Y en este sentido, creo que me ha ajustado al tiempo, abro a si alguien tiene cualquier tipo de duda, cuestión o lo que sea, lo publicaremos este trabajo, yo creo que podrán ver en detalle, pero la idea, y vuelvo a repetirme, es entender los bandos no como un fenómeno nacional, puntual, como dicen las grandes crónicas, sino un fenómeno del día a día, de la política, creo que conocemos todos, y donde creo que observar esas actas capitulares enriquece y mucho lo que sería el trabajo de la historia.